Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez. Ya, por fin, 2021, bueno, o 2021. ¿Cómo será mejor decirlo? No sé. La situación es que ya cambiamos de año, estamos en otro momento, y muy contentos de estar aquí otra vez retomando charlas de diseño. No quiero entretenerme mucho en presentarles al doctor Jaime Corona. Eh, pues es de esas personas que todavía me siguen confundiendo, ¿no? Por muchísimas situaciones. Pero bueno, contaré un poquito de su trayectoria, de cómo nos conocimos. Y fue en León, hace 5 o 6 años más o menos, cuando estuvimos en el TEC de Monterrey, Campus León. Yo necesitaba un profesor y bueno, entre recomendaciones y entre un montón de cosas, Jaime, llegas a la oficina, te presentas, y empezamos a platicar y te dije, va, entramos, trabajamos. Hicimos proyectos padrísimos, que bueno, luego ahí juntamos, conocimos, llega también a Campus Leo Jaime Álvarez, que está en Japón, que ya también aquí lo tendremos invitado. Y fuimos haciendo por ahí unas cosas medias locas en aquellos años. Hoy creo que seguimos haciendo cosas locas, ¿no? Supongo que sí. Pero bueno, Sí, ahorita nos contarás. Encantada, Jaime, de estar aquí, porque de veras tienes tanto que contarnos, diseñador gráfico y ahora sí, metido en un doctorado de ciencias de la complejidad, ¿no? Y ciencias de la todo complejidad. amarrado con el hilito del diseño, Sí, siempre en esta búsqueda y siempre en este, pues yo no sé si tratar de simplificar o tratar de complejizar el diseño, pero bueno, ya nos contarás ahorita. Jaime, sí. muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conmigo, compartiendo un ratito, un cafecito, ¿no? Eh, y bueno, pues cuéntanos, Jaime, ¿qué onda? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llegas al diseño? ¿Cómo llego al diseño? Fíjate que antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que es un placer. Ya teníamos como mucho platicando esto de poder dialogar y tenía rato que no te Sí. veía. Al final, después de que me presentas a mi tocayo, seguimos en contacto, él en Japón y yo acá. Y te platico cómo llego al diseño. Cuando yo estaba en la prepa, yo ya sabía que quería estudiar arquitectura porque mi papá era ingeniero civil, ¿no? Ajá. Y entonces toda esa parte del dibujo técnico y los mecanismos y toda esta parte me llamaba mucho la atención, derivado de los libros que tenía ahí mi papá. Y pues nada, me la pasaba dibujando. La clásica historia de te la pasas dibujando. Tenía cuadernos, que todavía los tengo ahí guardados, donde hacía mis dibujos, ¿no? Y entonces eso era, y dibujar, y dibujar, y dibujar. Y luego, Oye, y la preocupación de su papá, ¿y este niño de qué va a vivir? no, no, bueno, Seguramente, ¿no? él estaba histérico porque me decía, ¿cómo que vas a estudiar arquitectura si yo soy ingeniero? Los arquitectos no hacen nada, ¿no? El eterno pleito entre arquitectos e ingenieros. Claro, por supuesto. Y iba a ser vivir con el rival en casa. Ah, y además, ¿no? El enemigo lo tenemos en casa, ¿no? Y entonces, eh, sucede algo que ahora que hago remembranza, me doy cuenta que parte, o sea, desde entonces está todo unido, ¿no? Y eso, ¿a qué voy? En preparatoria, dejo de ir a todas las clases, 7 materias que llevaba, las eliminé de mi vida durante 2 meses, porque entré a un concurso de la feria de Irapuato, yo soy de Irapuato, eh, a un concurso de ciencias, ¿no? Para la feria de Irapuato. Entonces, me vuelvo completamente a desarrollar este proyecto, el desarrollo de una sirena alarma simulando un rayo láser como donde cortas el rayo láser y entonces suena la alarma porque se cierra el Ajá. circuito, ¿no? En una época donde no existían ni rayos láser de manera comercial, ni nada. Me acuerdo que con el profesor, era un ingeniero electrónico, en una caja metimos la tablilla de pruebas que se utiliza en electrónica. Pude conseguir en el DF una de estas fotoresistencias que tienen las lámparas que están en la calle. Esta Ujú. fotoresistencia, cuando ya no le llega suficiente luz del sol, cierra el circuito y es cuando se prenden las lámparas del alumbrado público, ¿no? Entonces era lo más cercano a eso, ¿no? Y era carísimo. Entonces, bueno, hago el proyecto, todo el rollo, y me descalifican, ¿no? Porque el juez consideró que yo había comprado todo eso y entonces eso no era
No era ciencia, Era no era ciencia, nada. Y decidió claro. darle el premio a su hija que había hecho unas galletitas de fresa con harina de trigo. Entonces no me puse a pelear si era influyentismo o algo, ¿no? Dije, bueno, pues ya ni modo. Regreso a la prepa 2 meses después, o sea, y pues, bienvenido, tiene 7 extraordinarios, ¿no? Este, Wow. Y tu papá te lo dije. no, estaban histéricos, ¿no? Porque mis papás no sabían que sí iba a la prepa, pero me metí a hacer el proyecto de ciencias, no las materias. Wow. Entonces, siete extraordinarios andabas de vago. Así es. Y entonces en ese inter, repruebo la prepa, pierdo un año, y entonces mi papá me dice, pues, ¿sabes qué? De castigo te pones a trabajar. Bueno, pues me pongo a trabajar. Y en ese momento, yo practicaba artes marciales, taekwondo y cosas así. Y entonces una amiga me dice, oye, necesitamos un maestro de gimnasia. Había una persona del DF que había ido a Irapuato a vivir y que puso una academia de gimnasia. Resulta ser que pues, me invitan, me quedo, hago la prueba, me quedo, me llamó la atención, pero resulta ser que Carmen Flores es diseñadora industrial de las primeras generaciones de la UNAM. Y Carmen, además, fue seleccionada nacional de gimnasia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, tiene su vida, todo el rollo. Después del 85 se van a vivir a Irapuato por el temblor y hace esta academia de gimnasia, ¿no? Y con Entonces, Carmen, ahí te contactas con el diseño desde otra óptica, exacto, que y ahí me seguramente contacto te con el parece diseño, porque yo decía, ¿qué tiene que hacer esta señora que es diseñadora industrial? Y todo el rigor del diseño, obviamente estaba metido con toda la disciplina de la gimnasia, ¿no? Y entonces teníamos uniforme, teníamos marca, el espectáculo, hacíamos un evento anual de gimnasia desde los bebitos de 3 años uh -huh. hasta el grupo de adultos, ¿no? Y todo era perfectamente cronometrado y desarrollado. Hoy lo entiendo que era todo un proceso de diseño porque era el espectáculo completo, ¿no? Y entonces era Ella vestuario. lo estaba viendo como todo el proceso, Así es. y no como, bueno, este es mi hobby, no, lo estaba viendo no estoy haciendo diseño como tal, pero en esa actividad es donde estoy poniendo todos mis conocimientos. No, y había diseño como tal, porque el primer año se montó el fantasma de la ópera y todas las tablas gimnásticas, elementos acrobáticos y demás, desde los chiquitos hasta los adultos, eran 2 horas de espectáculo, tenían que ver con el fantasma de la ópera. Y era vestuarios, escenografía, rutinas. Todo completamente. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente me llega el tema del diseño. Yo estoy a la mitad de la prepa y entonces cuando tengo que decidir bachillerato, pues ya me cambia el chip y entonces me voy, sí a físico matemático, pero porque ya quiero ser diseñador, ¿no? Y ahí fue donde realmente el tema del diseño llega a mi vida y lo empiezo a ejercer. Ya en la A prepa, ver, entonces ya no entendí por qué no industrial y sí gráfico. O sea, porque ¿qué pasó ahí? Porque cuando llego, o sea, ya estoy en el bachillerato, quien nos daba todas las materias de diseño era un arquitecto, ¿no? Además, y muy sui Uh-huh. generis, ECAS, le decíamos, había más cargas en el diseño gráfico porque era el más conocido. El diseño industrial todavía no era muy conocido Claro, acá apenas empezaba, sí. ajá, en la Digo, región. no estamos hablando de la prehistoria, obviamente, pues, pero sí No, en la región pues, tiene el vacío. exacto. En el Bajío no existía como tal. El diseño gráfico estaba como muy incipiente, aunque ya la Universidad de La Salle ya tenía la carrera de diseño, ya tenían 10 años, el diseño industrial se veía más por la vocación, ¿no? La Escuela de La Salle está en León, en la ciudad de León, pero entonces era todo enfocado al calzado. Entonces el Ok, diseño industrial no se veía fuera de otro, de calzado. sí, no se veía fuera del calzado. Oye, y en Entonces, aquellos años, la Salle ya era la Salle o todavía era la Universidad del Vacío. era la Universidad del Bajío todavía, la UBAC. Yo entré a Uh-huh. la universidad en el 96, entonces estoy hablando que mi contacto con el diseño fue en el 93, 94 más o menos.
Entro a la universidad en el 96, agosto del 96, y hasta el 2000 es cuando dejan de ser Universidad del Bajío y se convierte en Universidad de La Salle, ¿no? De los años. Así es. Entonces, pues termino la prepa. Para ese entonces, yo ya, digamos que ya estaba inmerso en cosas que tenían que ver con el diseño gráfico porque hice ilustraciones y le ayudé a 2 maestros a hacer el anuario de mi generación. Entonces, el tema de la fotografía, los rotativos que teníamos que hacer, el stencil para hacer todo el tema, Claro. los montajes de las fotografías, no, bueno, La era selección de tipografía, el color. todo ese Seguramente, tema. oye, todavía te han de haber tocado aquellas letras transfer de Mecanorma, ¿no? Sí, claro. No, y el que tuviera el Mecanorma era wow. Y El catálogo, cómo nos lo peleábamos. déjame y te digo algo. Para mí fue, además de que fue maravilloso participar líricamente, porque yo no tenía técnica de nada, lo que hacíamos era, sí, elementos básicos de conocer la teoría del diseño, ¿no? Forma, cosas así, color y demás. De repente, doy la psicóloga me dijo, oye, necesito platicar contigo, ¿no? Desde entonces. Algo vio. Algo noto raro en ti, necesito platicar contigo, ¿no? Y me dice, no te voy a poder Ya decía atender. yo que yo no era la única. Sí. Y luego me dice, no te voy a poder atender en el consultorio. Ah, caray. Necesito verte en la casa. Ella vivía todavía Oye, con no, sus... hoy día eso sería muy peligroso, ¿no? No, bueno, hoy eso sería impensable y anacrónico, ¿no? Pero ella vivía todavía en su casa, era una psicóloga muy joven. Y en la casa de sus papás estaba su hermana, y resulta ser que su hermana era diseñadora gráfica. Y entonces me acuerdo llegar y en la entrada de su casa había con una mesa y la hermana había dejado ahí unos trabajos. ¿Cuál es mi sorpresa? Que había una ilustración con unas tipografías y un color como sorprendente, no era impreso, era como una ilustración a mano, pero el color estaba muy bien definido y demás. Y como todo buen amateur y curioso de las cosas, le empiezas a rascar, le empiezas a tallar, ¿no? Y entonces llega la hermana de la psicóloga y me dice, ¿te molesto si dejas ahí mis trabajos? Y lo sí, claro, resulta ser que eran unas tipografías y unos logotipos que ella había hecho en aerógrafo. Wow. Y Técnica entonces, para ser desconocida en ese entonces, claro. ajá, y entonces le dije, oye, ¿qué es esto? Ah, es que soy diseñadora gráfica y así, y asado, y no sé qué tanto. Y me cambia, o sea, todavía ahí reafirmo más el tema del diseño, ¿no? Y sobre todo en el Claro, gráfico. ya traías el que dibujabas desde niño, o sea, que Así, fueron cerrando los caminos. así es el dibujo técnico de mi papá, porque además me decía, oye, necesito sacar planos de esto, te toca, ¿no? Y entonces, pues a echar raya y todo el rollo, pero era la parte Oye, ¿y técnica. qué pensar que tu papá te dijera, en la computadora en el archivo fulano, por favor, me vas a pasar plotter? O sea, no había nada de eso. Saca No, el plano, pegas nada. en el respirador, ¿no? Sí, no, eso, Limpia las escuadras. sí, no, no había nada de eso, ¿no? Y entonces el punto fue que al yo ver esta parte del aerógrafo, ya ganando yo dinero como en la gimnasia, llegué a ser entrenador nacional y juez nacional de gimnasia varonil y femenil, avalado por la federación y todo, pues lo primero que hago es comprarme un aerógrafo, ¿no? A ver cómo se usa esto. Pero ya lo tengo. No, era un caos, era un neandertal con una pistola de rayo láser, yo creo, porque como no sabía técnicas ni nada, y como nada más se le metía las tintas, que en aquel entonces ya había tintas de las Rottler, compraba lienzos de pintura y compraba mica adherible de un milímetro, ¿no? O Ajá. sea, era mica, era muy grueso para andar haciendo aerógrafo, ¿no? Y de repente el papá de una amiga que tenía una mueblería me dijo, oye, pues ¿por qué no me hacen unas playeras? Sí, cómo no, yo tengo el aerógrafo y la manga del muerto, ¿no? Casi grafitero, empezó a ser grafitero profesional.
ponía la mica sobre la playera como un stencil y le cargaba de pintura acrílica y órale, y con eso hacía, o sea, vendí 200 playeras, algo así para la inauguración de la mueblería, pero era muy rústico, pero fue mi acercamiento ya, o sea, realmente a técnicas del diseño, ¿no? De representación gráfica. Total, que termino la prepa y todo, y me vengo a estudiar a León, ¿no? A la escuela a La Salle, a la UBAC, ¿no? ¿Y tu papá qué dijo? Ahora a ver qué otra locura se le ocurre a ese chamaco. No, pues más infartado, porque si arquitecto era el de lo peor, pues diseñador va a ser un homeless ahí, quién sabe de qué va a vivir ¿no? En una época que el diseño acá en el Bajío, igual, o sea, no salías del calzado y solo los que estaban en la ciudad de León. Te quiero decir que en el 96 que yo entré a la escuela de diseño, la Universidad de La Salle tendría 20, 22 años más o menos ya de trayectoria, ¿no? Uh-huh. Ya con algunos premios nacionales y algunos internacionales, pero en Irapuato solo había una universidad y apenas iba a entrar la primera generación de diseño, ¿no? Entonces No, era pues no, una brecha impresionante claro. de conocimiento de la carrera, de sociabilización de la carrera, o sea, no existía el diseño en Irapuato, ¿no? Entonces, de ahí ya me vine acá a la carrera, estuve estudiando, seguí con la gimnasia como medio de solventar algunos gastos, sobre todo en materiales, y, y yo me aburría en mis clases. Entonces yo me metía, Válgame Dios. pues sí, yo Y me no lo metía, estudiaste tampoco. sí, o sea, era muy clavado, era muy ñoño, porque además el objetivo era, ya llegaste a León y no te regresas a Irapuato. O sea, tienes que seguir aquí. Obvio, Y claro, ya entonces, el sacrificio mayor ya lo habías hecho. y la otra, si le entras aquí a la fiesta que está a la orden del día, pues en 3 meses estás de regreso en tu casa, o sea, es Irapuato, ¿no? Entonces, me enfoqué mucho y entonces seguía, ¿no? Y entonces yo me metí a Medio las clases. llevándote las clases y medio. No, pues hace cuenta que yo iba a clases, porque además teníamos horarios muy complicados, de 7 a 9 de la mañana, y luego de 11 a 3, y luego de 7 a 9 de la noche. Entonces, pues, tampoco podías tener como un trabajo como muy estable, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, Este, la gran ventaja que a partir de la gimnasia yo podía ir y dar un par de horas a la academia, ya con los grupos de selección, y, y me contrataban de Aguascalientes, de Irapuato, de Guadalajara, como juez nacional, porque no había muchos jueces en aquella época. Entonces, el fin de semana me iba a las competencias, regresaba, me pagaban mi lanita y pues yo hacía mis cosas, ¿no? Pero yo me metí a las clases de los de séptimo, de los de quinto, de los de tercero, porque pues yo ya quería, yo ya sabía usar Ya el quería aerógrafo, ¿no? meter mano a las técnicas. Sí, 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 yo ya sabía usar el aerógrafo y ya soy más chido que ustedes, ¿no? ¿Cuál? Cuando realmente llego a la clase de aerógrafo y que veo que existen todas estas películas delgadas y que un maestro nos enseñó, Manolo González, nos enseñó de entrada nos enseñó a enmascarillar con papel celofán y con spray Y entonces era un tema muy quirúrgico, muy bien cuidado, Claro, por supuesto. que cuando ya pudimos acceder a estas películas de enmascarillar, no, pues éramos todos unas hachas, ¿no? Ahí ya se nos hacía fácil Oye, y hacer luego las cosas. te toca seguramente la parte también de serigrafía, ¿no? De todo el revelado y los utensiles, y luego te toca fotografía con el laboratorio. O sea, era de veras un descubrimiento impresionante, entonces, y No, y muy era de... unido con la ciencia, pues, ¿no? Porque la parte química, o sea, si no, tú echale un chorrito, no, hombre, te pasas en un catalizador, te pasas en un Exacto. reactivo, ya la fotografía ya no se reveló, o ya la serigrafía ya no funcionó, entonces había que, tienes toda la razón, muy quirúrgico todo el procedimiento. Y sabes qué, yo creo, y siempre he tenido la idea y el concepto y la conceptualización de que el diseño es ciencia. Mucha gente lo ubica con que es un rollo artístico y te fumas ahí un churro de mota y a ver si te llega la inspiración, pero el diseño es un método y es un método científico, ¿no? Tan solo el bocetaje, ¿sí? El bocetaje es, si lo llevamos al método científico, pues es la prueba y error, ¿no? Y entonces, para hacer una tipografía, pues aviéntate unos 200, 300 bocetos
y determina de ahí cuáles fueron las variables que utilizaste, que modificaste para llegar al punto final de la estética de la letra, y entonces ya después la ejecutas técnicamente para darle el acabado final. Claro, porque cuando te estás diseñando, aunque sea una letra, que pareciera muy simple, es para qué la vas a utilizar. O sea, Así es. crees preguntas de investigación finalmente, ¿no? Estás Así es. tratando de resolver un problema. Y las, Y estás en la búsqueda de algo. Que no así sea es. laboratorio, que no sea tubos de ensayos, es otro boleto. Así es. Pero que finalmente es cierto. Normalmente pensamos que el proceso creativo es mera inspiración y es, ay, ahorita no tengo ganas, perdón, y no, en sí mismo el proceso creativo es todo un proceso cognitivo complejo que a veces, o que la mayoría de las veces no terminamos de entender, ¿verdad? Sí, y además, y es todo un proceso que cuando lo dominas y lo entiendes y además lo conoces o conoces tu propio proceso, pues obviamente lo trabajas de manera muy, muy impresionante, ¿no? Me acuerdo que nos decía un maestro, tiene que llenar la caja negra, ¿no? Y la caja negra era, satúrate de toda la información posible que necesites. Conceptos, elementos visuales, texturas, lo que tenga que ver que puedas creer que está relacionado con el tema o con el problema que tienes que resolver, ¿no? Al final es resolver un problema a través de la gráfica, ¿no? Y Oye, ¿en después qué de... momento, Ajá. perdón Jaime, en qué momento empiezas realmente a tomar interés y a ya no ver las materias como que, ay, qué aburridas? O sea, ¿en qué semestre o qué materia es aquella que dices, wow, pues es que esto si no lo tengo, porque no nada más era la parte práctica, seguramente la parte teórica que era la que te aburría, ¿no? No, fíjate que, ¿cómo te puedo decir? No me aburría porque fuera, no porque fuera aburrido, ¿no? O no porque no fuera interesante la materia, sino hoy yo ahora la entiendo, mucho de mi pensamiento, mira, y te voy a decir de dónde viene. Tengo una formación primaria, secundaria y prepa de maristas. Entonces, los maristas te dicen, te vas a quejar, me parece bien, pero dame 3 soluciones. Y si no tienes, órale, cáigale. Pero ¿No? ni te quejes. Y entonces, los maristas me hicieron tener un pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, cuando tienes desarrollado el pensamiento crítico, a la edad que sea, empujas las cosas hasta un horizonte y ves lo que está funcionando en ese horizonte. O sea, al yo llegar a la escuela de diseño, que además la Salle es lasallista, ¿no? Y entonces, Claro, póncatelas, otro tema también disruptivo ahí religioso, sí, por en supuesto. formación, ajá, este, empiezo a ver, ok, sí, sí, ya supe la técnica de los lápices y del color, pero ¿cuál es el límite? Y entonces era estar empujando y empujando, y yo no entendía que los maestros me decían, es que no lo lleves al límite, domina esto primero y ya después lo llevas al límite. Oye, o seguramente eras el alumno ese enfadosito de que, híjole, es que pedimos en azules y se lo está haciendo en verdes. O sea, y tú cuestionándote, ¿y por qué no azules? ¿Por qué, si no por qué no en verdes? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no hacer otra? ¿Por qué no la combinación? Sí, seguramente era así como que, ay, ya viene Jaime, ya nos va a destrozar la clase del día de hoy, ¿no? Pero fíjate que no era de los que saboteaba la clase, sino al contrario, sino decía, ok, sí, pero ¿qué más? Y todos mis compañeros decían, ya no estés dando lata, déjalo así, ¿no? Ah, ¿no tienes con 20 bocetos? Ok, todos para mañana, 60 bocetos. Ay, odiaban a Jaime, ¿no? Entonces, Claro. pero eso me ayudó también para que a partir del segundo semestre, varios de mis propios maestros me empezaran a pedir que lo supliera en clase, sobre todo en la clase de creatividad con René Morales, me pedía que lo supliera. Otros maestros me empezaron a llamar para asistirlos en sus chambas reales, ¿no? Oye, tú que le sabes a esto, necesito que me ayudes. Tal. Y entonces, Oye, aparte Jaime, el haber estado también a la par, estando en gimnasia, responsable de chicos seleccionados, siendo juez, yo creo que sí, los profesores se han de haber visto mucho más sensato, mucho más maduro para la edad común de todos los demás alumnos, pues, ¿no? Más responsable, más crítico en tus juicios, como dices, eh, y en ese sentido más confiable, pues, como alumno del mismo grado, ¿no? sí, y esa parte se las agradezco mucho, ¿no? Porque hubo un momento en que te da miedo, ¿no? Porque llegas y entonces ves al hijo del arquitecto ya renombrado y entonces trae un bagaje impresionante.
o ves al, al, al hijo del expresidente municipal y que tiene todos los contactos. Y entonces, obviamente yo llego de Irapuato, ¿no? Y entonces, ahí ni siquiera hay carros, allá hay carretas, ¿no? Entonces el bullying estaba a la orden del día. Entonces, con este bullying que me hacían de que era de Irapuato y que no, allá no había carros ni evolución de nada, solo fresas regadas con aguas puercas y carretas, ¿no? Pues llegas a una ciudad nueva, ¿no? La ciudad más Claro. grande del estado desde entonces. Y Y universidad privada, ¿no? Además. sí, y entonces volteabas atrás como para decir, bueno, ¿qué herramientas traigo yo para lidiar con toda esta gente aquí? Pues ingeniería, ¿no? Entonces no traías nada. Y entonces también hay como una maduración. Oye, ¿o no traías nada dentro de esta, ¿cómo podríamos decirle? La ciudad te impactó, pues, la universidad, tus compañeros, pero que finalmente seguramente habías hecho mucho más que todos los demás, porque habías tenido la experimentación, porque habías participado en el concurso de ciencia, porque habías, con tu papá ingeniero, algo habías aprendido, pues, y seguramente otros chicos de los que estaban ahí no distinguían ni siquiera entre el azul y el azul verde, pues, ¿no? Sí, digo, en ese momento no lo ves o no identificas qué habilidades traes, porque al final del día el hecho que llegues a la carrera es, o sea, qué habilidades traes para adquirir el nuevo conocimiento, ¿no? Que ese es otro tema. Uh-huh. Y entonces, pues te vas construyendo, además apenas te vas construyendo, ¿no? Entonces, Claro. pues, y te vas determinando muchas cosas, ¿no? La verdad es que todos mis compañeros han sido talentosos y se han ido colocando, pero algo que a mí me marcó mucho fue esta parte, ¿no? La confianza de mis maestros y entonces las invitaciones a colaborar con ellos dentro de ya el ámbito profesional, ¿no? Aunque aún yo era como, pues era un estudiante todavía, ¿no? Había cosas que pues, no conocía, ¿no? Fíjate, Jaime, qué interesante, porque lo que tú en las clases querías llevar al límite, inconsciente o conscientemente los profesores te llevaron al límite a ti. Sí, no, vaya que sí, ¿eh? O sea, sí, no, en muchas cosas me llevaron al límite, ¿no? Me acuerdo que René Morales me decía, oye, aquí la dinámica de pensamiento creativo es que tú los presiones, así como yo te presioné. Dije, no, a mí no me presionaste, a mí me tirabas de los trabajos, me los destruías antes de calificarlos. Bueno, pues tú haz lo mismo, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero años después, terminó la carrera y todo, el mismo René Morales me invita a dar clases en una prepa, muy interesante el programa de estudio, A ver, porque, espérame, pero no te me brinques. O sea, no, no, terminas no, la carrera. pero estoy terminando y regreso, Ah, ¿no? En este dale, lapso. va, porque luego la Mira, titulación y todo, ¿qué pasó ahí? fue interesante porque a todos estos chavos de la prepa se les daba creatividad desde primer semestre hasta sexto semestre. Entonces era maravilloso, ¿no? Porque desarrollaban esas habilidades del pensamiento crítico y analítico. Entonces, pues bueno, sigo en la carrera, voy avanzando, y hay un momento en séptimo semestre. A mí me gustaba mucho la ilustración, estaba muy, muy metido en el tema de ilustración. Y yo quería ser ilustrador de ciencia ficción y de arte De fantástico. cómics. Sí, de cómics, incluso con algunos de los compañeros que estaban ahí, de generación más arriba, colaboré haciendo cómics, código de barras con Napoleón Martín del Campo, hoy se le conoce como el estudio Iguana, que han ilustrado y han hecho las películas como, y hecho la animación de películas como la leyenda de la Nahuala, la Llorona, todas estas películas de Arnaiz, ellos han sido parte del equipo de trabajo de animación y demás, y con ellos colaboraba en la universidad, pues haciendo ahí pininos de chistes. La revista La Iguana salía, era un fanzine de la escuela y sacábamos fotocopias y órale, ¿no? En esta otra revista que sacábamos, que se llamaba Código de Barras, aunque tengo un humor negro, yo no tenía la creatividad para escribir chistes, y entonces había un amigo, Cristian, maestro de inglés, que tenía un humor muy ácido. Entonces hacíamos las juntas para planear los siguientes números, y Cristian me pasaba así en papel los chistes y yo los ilustraba, Oh, ¿no? mira, qué Y, interesante.
Y entonces era muy interesante esa dinámica que traíamos y yo le decía, oye, si le ponemos tal toque, y dice, híjole, sí está muy humor negro, pero tú ponlo, no pasa nada, ¿no? Y aventábamos cada locura ahí en las gráficas, ¿no? Y mandábamos imprimir la revista a las impresoras del gobierno del estado, al periódico El Correo, ¿no? Y entonces, pues ya nos entregaban los papeles y ponte a grapar, ¿no? Entonces, a grapar a caballo y... O sea, a mí me tocó toda esa parte de principios de la carrera hasta séptimo semestre del diseño análogo, donde tenías que construir y tenías, o sea, vas a hacer fotografía, entonces conoces la teoría y la técnica de la cámara y luego del revelado y luego de los sustratos. Entonces, cada proceso tenía sus subprocesos, ¿no? Y Claro. donde la regaras en uno, pues tenías que volver a repetir todo el procedimiento, ¿no? En serigrafía para mí era genial porque cerca del departamento donde vivía había un lugar donde imprimían en serigrafía los viniles que les pegaban a los camiones de Coca-Cola. Entonces yo un día llegué ahí de curioso, oigan, ¿me deja entrar así? Pues pásale, ¿no? Y entonces veo aquellas máquinas industriales de serigrafía, eran marcos, eran mallas de 3 metros de largo por 2,5 de ancho. Y yo veía que agarraron unas cubetas con unas pastas, ¿no? Le digo, oiga, ¿qué es eso? No, pues la tinta. Pero es mucha tinta. Y me dicen, hombre, para apenas empezar a hacer calibrar la máquina hay que meterle 6 kilos de pintura para que empiece Claro, a parece aflojar. tamaño de bastidor. Sí, sí, sí. Entonces, también yo tuve esa curiosidad y llegué a lugares muy, muy especiales, impresionantes que conoces el actuar del artista o del técnico desde las tripas, ¿no? Y entonces, pues durante la carrera fue también todo un agasajo de conocimiento, ¿no? Entonces llegar al séptimo semestre y de repente te cae el 20 y dices, a ver, Ya vas a terminar. ya vas a terminar, ¿qué vas a hacer? No te vas a regresar, no vas a ¿Qué ser sé hacer? Creo que no sé hacer nada, ¿no? claro, voy a ser el homeless que mi padre decía, y cosas así, ¿no? Y entonces te das cuenta, pues ni es la mejor ciudad para vivir, ni es la mejor escuela del planeta, y ni eres el mejor diseñador, ¿no? Bájale 2 rayitas. Y entonces en ese momento dije, ok, tengo que empezar a buscar otra alternativa que no sea la ilustración, porque también en ese momento todo el tema del marketing, todo el tema de revistas y publicaciones, todo estaba centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Esas grandes impresoras, Grupo Vid, todo estaba allá, ¿no? Editorial Televisa, bueno, lo que hoy es Editorial Televisa, ¿no? Entonces, pues sí te pones a pensar, pues tengo que Oye, tomar que otro rumbo. era el momento también aquel de las revistas, había revistas y revistas, sobre todo del espectáculo, ¿no? Tiene Ujú. una cantidad de veras de publicaciones, yo creo ya ni existen, pues, pero finalmente sí, era todo un mundo que se abría del diseño gráfico, pues, pero como dices, en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Acá no veías nada de eso, ¿no? Incluso los Acá seguramente impresores. era hacer las tarjetas de presentación de los compas de tu papá. Era hacer tarjetas de presentación, folletos, y si ya te daban el desarrollo de un folleto, wow, ¿no? Porque entonces ya eres el mejor porque ya estás hablando con un impresor, ¿no? Claro. Y sí era muy, muy, o sea, ese tipo de mercados, o más bien ese tipo pues sí, de mercado de industria, se empezaba a desarrollar en la ciudad, aunque ya había impresores muy grandes aquí, por ejemplo, Dávalos, que tenía ya mucho tiempo, todo en relación al calzado, los pósters, pero para calzado, para las ferias de calzado, para las fábricas de calzado, ¿no? Todos los pliegos grandes o las impresoras grandes rotativas eran pues, para sacar los pliegos de las cajas de calzado. Entonces, era la industria que realmente absorbía Sí, toda esta cuestión. dominaba el león, claro. Así es. Entonces, y por ahí las otras que estaban emergiendo y que más o menos hacían cosas, ¿no? Y entonces en séptimo semestre empiezo a ver, bueno, ¿qué más hay por ahí? Y resulta ser que un amigo estaba trabajando en otra universidad y hablaban de algo, de un programa ahí de las computadoras que se llamaba Director. Y eso es multimedia, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Pues empieza a rascar, ¿no? Oye, ya te tocó entonces, te tocó las llegadas de las computadoras a la universidad.
llegó una computadora, una Mac, todavía tenían los disquitos de 3,5 integrado. Creo que Ajá, fue ajá. la primera, fue Elisa. Claro, de las primeras computadoras, claro. Ajá, Aquella icónica de bueno, Steve Jobs. ajá, usábamos Elisa, bueno, veíamos el mouse y así de, ¿qué es esto, no? En qué semestre estaba Jaime cuando llega la computadora? Séptimo. Ya terminando la carrera. Sí, ya terminó la carrera. Y la otra, o sea, utilizábamos Illustrator 2, o sea, Photoshop 3, no manches, ¿no? O sea, Claro. y había otro grupo de diseñadores que ya habían salido, que eran cuatro generaciones arriba de la mía, pero por estar trabajando con mis maestros, yo me relaciono con ese grupo de diseñadores, y que ya tienen estas computadoras ahí, ¿no? Hoy son grandes despachos, son grandes diseñadores acá de la región, y yo veía cómo hacían retoque de fotografía en Photoshop 3. ¡Wow! ¿No? Era maravilloso esto de la computadora. Y entonces ahí me engancho, o sea, Pero tú hago, lo empiezas a ver fuera, en el campo profesional con ellos, no en la, digo, en la universidad necesita los pininos con Elisa, pues, pero ya en la práctica ves que hay computadoras ya más grandes y que hacen otras cosas. así es. Y bueno, la computadora, o sea, entendiéndola desde el punto de vista, es una computadora para que trabajes, para tu actuar laboral, ¿no? Porque mi acercamiento con las computadoras fue desde secundaria, que nos dieron, o sea, una generación antes llevaba máquina de escribir, ya sabes, ¿no? Y les tapaban las manos y La todo. clase de taquimecanografía. La clase de taquimecanografía. Llego yo a esta supuesta clase, pero pues es que a ustedes ya les tocan las computadoras, ¿no? Órale. Una 368 ahí, con un botón de turbo, no sé qué, y entonces era un programa, pasaban las letras y tú tenías que irlas apretando y como un videojuego, ¿no? Pero pues como Jaime era bien, acelerado, pues antes de prender la computadora, ponía el botón de turbo, prendía la computadora, arrancaba el sistema, teníamos que meter el disco floppy para cargar el programa, Claro. le quitabas El el grande turbo, flexible, ¿no? ¿sí? De 5, no, pues 5 a un octavo, ¿qué era? ¿Quién 5 sabe qué? 1 octavos, así es. Le quitabas el turbo a la computadora y entonces la letra iba muy despacito. Entonces yo ya podía, es la A, y entonces con un dedito, nunca aprendí a escribir como mecanografía, ¿no? Entonces ahí hackeé la máquina, ¿no? Ese fue un acercamiento Oye, todavía las computadoras aquellas de pantallas negras con letras verdes, con el montón de códigos, ¿no? Porque no había mouse. no, exacto, no había más. ¿Y sabes qué programa nos dieron en tercera secundaria? Que también de ahí, o sea, se iba reafirmando todo el tiempo el tema, pues, sí con el diseño, pero me llevaba por ese camino. Hay un software que se llamaba, un programa que se llamaba Logo, que era una Mm, supuesta tortuguita, ¿no? Y entonces tú tenías que escribir con código el que dibujaras un rectángulo, una estrella de 20 puntos, y entonces RT90 y entonces el eran cursor coordenadas, era un lenguaje complicadísimo. eran coordenadas. O sea, nuestra clase de computación era el MS2 y ponte a cargar. Entonces, sí había un acercamiento a la computación desde esa línea, pero era sí diversión, pero no lo veías como, ¿esto para qué me va a servir después? ¿No? Claro. Este, un amigo, su papá era arquitecto y tenía una máquina, una IBM de las primeras, y no me acuerdo cómo se llamaba el software que posteriormente fue el AutoCAD 1, ¿no? Y igual, tenías que cargar los discos floppies y veías el AutoCAD y wow, veíamos los planos ahí del papá, ¿no? Entonces, esta parte de la tecnología y de la ciencia seguía muy presente dentro de mi formación y de mi vida diaria, ¿no? Entonces, cuando yo ya llego a séptimo semestre, octavo, donde ya hay computadoras, pero además ya son elementos con los que tienes que trabajar, de entrada ahí fue hemos tenido como esta generación, hemos tenido una migración tecnológica progresiva, ¿no? Desde esas computadoras que te Permanente, digo, claro.
desde la secundaria que te decía que era la pantalla negra y no existía ni el Windows, ¿no? Hasta llegar al tema de cómo le voy a dar un brillo si sé la presión que le tengo que dar al aerógrafo, pero en Photoshop es picarle al mouse. Entonces reconecta tu cerebro, ¿no? Deja de aprender, deja de usar el aerógrafo y ahora clávate con el mouse. Y Claro, pero entonces, si no sabías hacer las cosas de manera análoga, ¿cómo se las tienes a la computadora? y justo fue eso, o sea, nuestra migración tecnológica fue, como ya sabías hacer las cosas análogas, entendías qué le tenías que mover a los programas para que se comportaran así. En ese momento todavía era el dominio de la mente sobre la máquina, ¿no? Oye, seguramente más adelante en la charla tendremos que tocar este tema, pero ahora estamos trabajando de manera inversa, ¿no? Ahora a los alumnos piensan que teniendo, o los chicos en general piensan que teniendo una computadora, ya, eres capaz de hacer cualquier cosa y sabemos que no. Entonces, este punto en particular creo que lo retomamos un poquito más adelante, ¿no? Sí, claro que sí, porque va a ser muy importante. Te voy a decir por qué, porque justo en el 99, que yo voy a salir, me clavé mucho con el software, o sea, yo leía manuales de ilustrador y esas cosas, ¿no? Era un ñoñazo, ansioso y obsesivo compulsivo, porque me decían mis cuates, oye, el viernes, hay fiesta. Ah, permíteme. Entonces yo veía mi agenda, híjole, tengo que leer el manual de Photoshop. No, no puedo, pero ¡Ay, si no quieres, inventes! en 15 días, sí, pero era la presión que yo ejercía sobre mí mismo para el tema de no te vas a regresar a Irapuato, ¿no? No, no presas, sino carretas. Así es. Entonces, fui muy clavado del software, me gustó mucho, era cercano a la tecnología y eso me gustaba, ¿no? Y entonces llega el 1999 y tengo que presentar mi primer anteproyecto de tesis para la licenciatura. Digo, ya lo puedo decir porque ya pasé todas esas, ¿no? Pero planteé una tesis de semiótica. Y entonces mi planteamiento era, estudié mucho, me gustaba mucho El Señor de los Anillos, las novelas, no existían las películas, estaban por salir en diciembre del 99 las películas de Peter Jackson, pero era un fanático de las novelas de Tolkien. Y entonces yo tenía el planteamiento, si tomo literalmente la lírica, bueno, el escrito de Tolkien, donde es muy descriptivo de la escena que te está escribiendo, que te está narrando, si tomo literal esas palabras y las llevo a un cartel, pues entonces estoy haciendo una muy buena representación, ¿no? Y lo único que hago es imprimirle mi estilo gráfico. Y eso es Oye, Jaime, y semiótica. que finalmente eso es parte del trabajo del diseñador en general, del gráfico, del arquitecto, o sea, hablando de arquitectura, esto que te está diciendo el cliente es que mi esposa quiere, es que tengo 3 niños, es que necesito una cochera de no sé qué, eso lo tienes que interpretar para plasmarlo en líneas, en volúmenes, en formas, ¿no? En el industrial es exactamente lo mismo, lo llevas a objetos, y acá lo llevas a un mensaje, a una ilustración, a un texto que comunique lo que tú no viste más que en una prosa o en un verso o en un lo que sea, ¿no? Y al final tienes que construir un mensaje visual, ¿no? Para Claro. eso. La gran ventaja o la gran cualidad del diseñador anterior a 1999, y pongo muy bien esa fecha, la gran ventaja era que tú eras el intérprete del intelecto del cliente, lo que él tenga de bagaje, lo que él tenga de cultura personal, lo que él tenga de apreciación del mundo, tú eras el intérprete de eso, ¿no? Claro. Y tenías que plasmarlo y resolverlo a través de la ilustración, la fotografía, el collage, lo que fuera, ¿no? Pero eso es justo antes del 99 y lo voy a poner a hacer, lo voy a poner así, porque justo en el 99 viene el boom también de las computadoras y del software, ya teníamos Windows, ya teníamos Corel y cosas así, y entonces la tecnología se democratiza. Y cuando tenemos una democratización de la tecnología en estas técnicas, obviamente había mil de piratería, el cliente
disuelve y deja de percibir que tu habilidad de interpretación gráfica o de construcción de objetos, eso ya no tiene importancia, porque ahora la computadora, como es más moderna, como es lo nice, como es lo moderno, lo nuevo, pues es mucho mejor que tú. No, aparte, el desconocimiento también debe decir, oye, lo hizo la computadora, o sea, es que si lo hiciste en 5 minutos en la computadora, ¿por qué estás cobrando lo que estás cobrando, no? Sí, Justo eso. empieza a subir la tecnología, la importancia de la máquina y empieza la devaluación del ser humano. Exacto, del ser humano y del conocimiento del ser humano, ¿no? Y entonces entramos, yo le digo que es el primer oscurantismo del diseño, porque entonces ese valor que tú tenías y tu preparación en representación, pues ya quedaba muy obsoleto, ¿no? Y ya no tenía valor eso, ¿no? No habías hecho nada, pues. No habías hecho nada. Y eso lo tenemos que ubicar en el tema en que tanto el diseño o el diseñador del área que sea, el arquitecto son carreras que maduran a muy largo plazo. Y maduran en el entendido de crearte un estilo, una fama, un conocimiento, una maestría de las cosas, te toma tiempo. Y no es lo mismo que un contador o que un fiscalista, ¿no? O sea, ¿cuántas contabilidades puede aventar un contador al año? Las que quieras. Y eso le da una expertise, ¿no? Siempre bajo las mismas reglas, porque es un solo Sí, problema. mientras no cambie la legislación, y ahora que están con los software, bueno, pues puedes seguramente llevar N cantidad de contabilidades al tiempo, pues, ¿no? Y se acabó. Pero no es la misma cantidad de casas que puede diseñar un arquitecto y construir, ¿no? Como para que le den un bagaje personal y además un nombre dentro de todo ese gremio, ¿no? Y con el diseñador exactamente igual. Entonces, por eso son carreras de maduración Digo, largas. que conste que no estemos minimizando la importancia de otras carreras, no, 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 simplemente no. estamos estudiando en diferentes tiempos y contextos por el tipo de sistematización que se hace en cada área del conocimiento, pues, ¿no? Así es, y cada una tiene una evolución completamente diferente, ¿no? Es como un cirujano oftalmólogo. O sea, él se graduó de la carrera después de 10 años de estar estudiando, ¿no? Claro. Y hasta entonces empieza realmente su carrera como el especialista en eso. Entonces, son nada más para ubicar como los tiempos, ¿no? Y entonces, en ese 99, cuando yo planteo la tesis teórica y semiótica, pasan 6 meses y me dice el director, entonces, me dice, pues te rechazo tu tesis. ¿Cómo que me la rechazas? Es que no puedes, eres un simple estudiante de diseño y tú no puedes plantear una tesis teórica. Tienes que hacer un logotipo, una cajita, algo. Pero eso es teoría y estás muy, ¿cómo me dijo? O sea, tú no tienes el conocimiento para eso. Dije, bueno, qué bueno que me lo dices porque el que me dio los 2 semestres de semiótica fuiste tú. O sea que no me enseñaste nada, ¿no? Ya estoy peleándome a lo menso. Entonces, Ya lo podemos decir, pues ya pasó mucho tiempo. sí, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahí topo con pared. Ya venía, en el 99, algo que también surge ya de manera comercial, pues fue el Internet, ¿no? Y entonces, como profesionales, se estaban empezando a pelear los ingenieros en sistema con los diseñadores, con el rollo de que yo soy diseñador y yo lo hago. No, yo soy ingeniero y hago que funcione. Entonces, pero apenas era muy poquito, ¿no? No Y terminábamos de entender la multidisciplina finalmente, ¿no? Entonces era más como que en lugar de decir, vamos haciendo equipo, tú de aquí para acá, yo de aquí para acá, y aquí hay un punto de intersección. sí, no, pero además en esa época, como se hacían las páginas de internet, o sea, se hacía desde la parte técnica de código, ¿no? O sea, sí ya existía el software que se llamaba, pertenecía, de ahí salió Flash, Fireworks, el Freehand y había otro, el Dreamweaver, ¿no? Macromedia se llamaba la marca, ¿no? Y era todo el software, después Macromedia en el 2008 lo compra Adobe, y bueno, ya lo transforma en lo que hoy conocemos, ¿no? Pero en ese 99
yo en el noveno semestre, el último ya para salir, pues me dices, tienes 6 meses para plantear tu tesis. ¿Cómo? ¿No? ¿De qué me voy a graduar? ¿No? Y me llega un correo electrónico al correo de la universidad, porque además en la universidad, en el último semestre, ibas a la biblioteca a crear tu correo electrónico a un sitio que se llamaba Hotmail, ¿no? Ah, claro, Entonces, bueno, todavía existe, todavía existe. todavía existe, bueno, ha cambiado un poquito, ¿no? Pero hasta la fecha tengo la cuenta, ¿no? Entonces, eh, y se los voy a decir por si me quieren escribir ahí. DG Cíclope 2000, ¿no? Y era el DG por diseñador gráfico, Cíclope porque uso lentes y pues con los dos ojos apenas veo como uno, ¿no? Entonces por eso es el Cíclope. Y Y el 2000 2000 porque estabas. porque iba a ser el año en que yo me graduaba de la carrera, ¿no? Bueno, entonces llega un correo donde el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, aquí en León, El famosísimo tío de León, claro. y muy famoso, ¿eh? O sea, han hecho ciencia impresionante. Mandan un correo donde dicen, oigan, necesitamos quien quiere hacer un proyecto de estadías para hacer un material de la oferta de la tecnología del centro de investigación. O Y sea, literalmente el diseño gráfico para el tío. pues era algo que promoviera la tecnología que había en el centro de investigación. O sea, ni siquiera ellos tenían como claro qué era lo que tenían que construir para promover la tecnología del centro, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que era como un jueves cuando llegó ese correo y demás, y te decían, el próximo martes a las 9:30 es la cita, ¿no? Yo me salí, ese fin de semana me quedé aquí en León, no fui a mi casa a Irapuato ni nada, y yo estaba dudoso y le estaba dando vueltas, ¿qué voy a hacer de tesis? Me queda un semestre, esto está, no hallaba yo como para dónde, ¿no? Ya te habían dicho que la semiótica no, ¿no? Y además estaba frustrado porque además ya tenía todo el planteamiento. Lo único que me faltaba de esa tesis de semiótica era empezar la ilustración de los carteles, porque había planteado 3 carteles, pero ya estaba todo el proceso de bocetaje, todo el proceso de desarrollo, ya estaba, justificación, metodología, todo. Bueno, el lunes no íbamos a tener clase y entonces el martes me acuerdo que voy a Plaza Mayor, que estaba muy cerca de la universidad, y de regreso me acuerdo, ay, pues que el centro de investigaciones está aquí luego aquí en la subidita. Claro. Voy a ver de qué se trata el asunto, ¿no? Bueno, llego a la reunión y me atiende el director de ese entonces del área de vinculación, Fernando Aldrete, un economista, ¿no? Y ya pasaron 10 minutos, dice, bueno, pues eres el único, convocamos a 20 personas, pero eres el único. Ah, ok, Wow. ¿y de qué se trata? No, tienes que ofertar esto. En ese entonces, yo ya estaba muy empapado con este tema de multimedia por un amigo que me había prestado un manual y un programa que se llamaba Director, también de Macromedia, donde tú integrabas fotografía, video, audio, transiciones y demás, y lo empaquetabas en un ejecutable. Y ese era el multimedia, ¿no? Entonces, y te digo, era un 5% lo que yo conocía, o sea, y por andarle picando y por tener los programas ahí piratas y todo el rollo, ¿no? Entonces, Jaime y su gran boca de horizontes, ¿no? Le dice el director de vinculación, pues es que debería de hacer usted un CD multimedia. Ah, está bien, échatelo, ¿no? O sea, yo no sabía nada, ¿no? Entonces, le dije, ok, ¿y de qué se va a Oye, tratar? literal pasó, como dice el dicho, ¿no? El hambre le pide la necesidad, se juntaron. No, Él no sabía qué quería, tú propones algo, va, eso. ¿querías tigre? Aquí tienes, ¿no? Órale. Y entonces, le dije, oiga, ¿y cuál es el asunto? Me dice, vas a venir aquí de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde a hacer la estadía y te pones a trabajar. Claro, y tenías que conocerlos para saber qué ibas a comunicar, por supuesto. No, y la otra, yo llegué el primer día y me dice, bueno, nos vas a tener que esperar una semana. ¿Y por qué?
porque ya mandamos pedir tu computadora con todo el software y todo este rollo. Y yo, wow, ¿no? Wow. El trabajo de la vida, ¿no? Y le dije, ok, ¿qué voy a hacer durante una semana? Y le dije, oiga, y pues me va a dar información. No, métete a todos los currículos, a todos los cubículos, habla con los doctores y que te expliquen de qué se trata cada área de investigación. Claro, entonces empiezas tu investigación de campo, literal. No, hombre, yo creo que fue las clases de física óptica más sui generis de toda mi vida, porque yo estaba enfrente del doctor Daniel Malacara, un gran doctor, sobre todo en láseres y en ecuaciones. Aquel láser que tú planteaste en la prepa y que no existía. No, quiero que vamos a ubicar al doctor Daniel Malacara, la importancia que tiene el doctor Malacara. Él escribió un libro de unas ecuaciones en el tratamiento de la refracción de la luz para la potencia de los láseres, y es un librito de 25 páginas, una cosa así, muy chiquitito. Hoy los hindúes son los que mejor tecnología láser generan a nivel mundial. Toda esa tecnología está basada en el librito que escribió el doctor Daniel Malacara. Fíjate que cuando yo vivía en León, vivía yo unos cuantos pasos ahí entre las calles, justamente, y el distrito. Y sí, me tocó conocer algún doctor que venía de la India justamente a hacer estancias específicas ahí al tiro, ¿no? Y yo decía, oye, qué interesante tener estos intercambios científicos, pues, ¿no? Muy Mira, interesante. ahora entiendo por qué. Sí. Y entonces tuve que entrar a todos los laboratorios a ver de qué me hablaban, a ver de qué se trataba, interpretar eso y luego meterlo al multimedia, ¿no? Oye, Jaime, y todo se nos está terminando el tiempo de esta sesión. ¿Te dieron chance entonces dijeron, sí, esta sí es tesis? O por ser multimedia y que tampoco dentro de la currícula te dijeron, no, esa tampoco. Hice 4 versiones de ese multimedia, Wow. y se lograron contratos con ese multimedia. Cuando yo termino la tesis y todo, llego y le digo, oigan, pues aquí está mi tesis y se trata de esto, ta. Y la dirección en turnos me dice, ¿sabes qué? Pues no te puedes titular. ¿Por qué no puedo titular? Pues es que nadie sabe de multimedia porque no damos esa clase aquí, apenas estamos Claro. entendiendo el web, y la otra es, pues nadie conoce el Centro de Investigaciones en Óptica, ¿quién te va a calificar? Entonces, pues no te puedes titular. Y le dije, ¿sabes qué? Válgame Dios. O sea, Ponle Jaime sigue 8, llegando al límite. ¿sí? Entonces me dice, ¿sabes qué? Pásame la materia, pero no me vas a dejar aquí en el limbo, ¿no? Paso la materia y termino la carrera sin poderme graduar, porque pues no sabían qué era eso del multimedia, ¿no? Pero Oye, y ahí, por otro lado, el tío encantado con su resultado. no, y entendiendo, fue impresionante porque a partir de que desarrollamos esto, entendieron que podían tener un área de comunicación y de divulgación científica. ¡Wow! Y Y entonces aún así no era suficiente, y aún así no era suficiente allá para que te dieran la titulación. armaron todo un departamento de comunicación dentro del CIO, porque entonces decían, Oye, tenemos que sociabilizar todo esto, ¿no? porque fíjate qué interesante, ahorita yo lo veo, este proyecto que tú planteaste como tesis, ya no era el diseño, ya no era la ilustración, ni la tarjetita, ni el empaque, pero una caja de zapatos. Era un producto en sí. Exacto, ya Y era un luego, como te producto. dices, a partir de esto surge un área de vinculación y de comunicación y todo, es aparte de ofrecer el servicio. Entonces, estabas así como diseñador gráfico, entrando a producto, entrando a servicio y viéndolo como un todo, pues. Así es. Y para mí entra un gran mensaje en esta ideología que yo traía de, bueno, quiero ser un muy buen ilustrador. Dije, bueno, ¿cómo marco diferencia? Y me doy cuenta, porque yo les decía ahí, oigan, esta máquina que hicieron aquí, una pulidora de cristales que ellos desarrollaron, oigan, esta máquina, un buen empaque, una buena etiqueta con la marca y a vender, porque ustedes traen ya todos los clientes. No, déjalo ahí. Oye, otra cosa, no, déjalo ahí. Entonces, para mí ahí fue, si yo hago producto de ciencia, pues ahí está el futuro, ¿no? O sea, yo me imaginaba ahora sí haciendo mi sirena alarma, ¿no? En un laboratorio y cosas así. Claro. Y Oye, y ahí te entonces, das cuenta, y ahí te dices, perdón por la interrupción, Javier, ahí te das cuenta que
el vínculo que tenemos los seres humanos con la ciencia no es tan natural, pues finalmente a esta convocatoria de 20 alumnos de diseño gráfico, nadie acudió más que tú. Y todos los demás han dicho, ¿y yo qué tengo que hacer con el tío? O sea, como que eso que tiene que ver con diseño gráfico, ¿no? Y finalmente tú le fuiste viendo potenciales a la fusión del diseño gráfico con la ciencia, bueno, en este caso, ¿no? Yo me desvinculé mucho de mis compañeros precisamente porque hablaba temas raros, porque ellos estaban resolviendo cosas de cajas para zapatos de niños, logotipos, impresos o revistas especializadas, y veían que yo estaba ahí como, o sea, no sé, no sabe qué hacemos, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Claro. Y como también mucha de mi convivencia durante la carrera fue con los maestros y en cuestión de trabajo, ¿no? Pues también era así como, ¿por qué andas allá? Vente con nosotros a la borrachera, ¿no? Y yo, no, es que tengo que ir allá a Claro. trabajar, ¿no? Oye, Jaime, para terminar esta sección, este primer día de estar aquí charlando contigo, que es tan interesante, finalmente no mereces con la duda. ¿Te titulaste o no te titulaste? Sí, me titulé 10 años después. Cuando hubo quien me evaluara. Cuando hubo quien me evaluara y que además me dijera, ¿qué estás haciendo? Y dije, les hice unas marcas oficiales al municipio de San Miguel de Allende, a 6 industrias, ¿no? Un grupo de ganaderos de ovinos, bovinos, productores lácteos, orgánicos, y se me va por ahí otro. Y les hice una marca representativa con la filosofía del uso de la marca para todo ese gremio, ¿no? Como productores, para unir a los productores. Yo tenía un mes que había terminado ese trabajo y entonces la nueva directora que estaba ahí me dijo, oye, pues ya hazme una tesina con eso y ya gradúate. O sea, Ya, lárgate de aquí. sí, ya gradúate, ¿no? Y fue a través de eso, de unas marcas, de un logotipo, que si lo hubiera hecho desde el principio me hubiera graduado, ¿no? Pero fue a través de eso que me gradué, ¿no? Quiero decirte que en ese inter de que salí, que me rechazan esta tesis de multimedia, hice una especialidad en diseño web y multimedia y y también me dijeron, oye, pues es que pues, no lograste los puntos para el pase automático de la licenciatura, pues tampoco te puedes graduar por tu especialidad. Oye, te hago un trato. Nos Sí, despedimos en este momento y me ok. cuentas ahorita que pasó por tu especialidad y con lo que sigue ya en la práctica profesional. Órale, ¿Vale? va, sí. Chao, Jaime. Bye. Bye.